Hola gente y bienvenidos a todos a un nuevo video, bienvenidos en este caso a un video muy especial en el canal, ya que este video lo venía analizando hace bastante tiempo. Es un video básicamente de qué PC recomiendo yo para jugar Valorant teniendo muy pero que muy pocos recursos, sin necesidad de estar gastando unas guasadas para jugar un juego que la verdad no pide tanto, gracias a Raido que la verdad que lo optimizó bastante bien dentro de todo. Pero bueno, así como el video de cómo optimizar Valorant que subí es muy importante, este también, así que si te interesa quédate que te voy a enseñar la PC más económica para jugar Valorant. El mundo del hardware es bastante amplio, pero como les dije en el video intenté traer los mejores que me parecieron a mí los más económicos. Pero bueno, si ustedes tienen algún componente que realmente les interesa, que está bastante bueno y no lo estoy mencionando, por favor déjenlo en los comentarios, no se lo guarden para ustedes y compártanlo con la gente, que seguramente si alguien entró es porque como vos está interesado en comprar alguna PC o actualizar la suya. Así que bueno, comenzando podemos ir mencionando a los principales protagonistas del video del día de hoy. En este caso yo dentro de todos los procesadores que hay, elegí este que es el Athlon 3000G. Y sí, es un procesador que tiene sus años, pero aunque tenga sus años no quiere decir que es malo. La verdad que el Athlon 3000G para empezar está bastante bien, cuenta con unas gráficas integradas, que en este caso es el Vega 3 o la Vega 3 como le quieran decir, que le permite la verdad una velocidad de proceso de gráficos bastante buena. Dentro de todo se la banca, tiene buenos FPS, como le estoy dejando, obviamente le estoy dejando un benchmark de cómo iría la PC con el Valorant en distintas resoluciones. Obviamente los créditos del video que están viendo de fondo del benchmark lo tienen en la descripción, que es un chico que lo subió. Así que continuando con el video quiero decirles que sí, el Athlon la verdad que es viejito, pero sin embargo puede aguantarse bastante bien el Valorant a unos FPS muy buenos. En este caso con la Vega 3 como procesador gráfico podremos jugar juegos aparte también de Valorant, no solamente Valorant, sino que también vamos a poder jugar al CSGO, al Fortnite, siempre y cuando utilicemos la mejor configuración para que le saquemos el mayor rendimiento, lo que sería al procesador. En este caso, ¿por qué elegí un Athlon? Básicamente el precio está muy bien, teniendo en cuenta que los procesadores actualmente tienen un precio enorme y que encima comprando un procesador tendrías que comprar una placa de video. Vamos a, en este caso, omitir el comprar una placa de video y compremos solamente el procesador. A ver, si ustedes le quieren agregar una placa, perfecto. En este caso, el video de hoy va a ir basado en lo más económico posible y en este caso solamente vamos a tener un procesador, no solamente la PC va a tener eso, va a tener más cosas, pero en este caso no vamos a contar con una placa de video y solamente vamos a contar con un procesador de 3000G que es el Athlon. Así que bueno, el precio es, en este caso estamos en Argentina, gente, el precio cambia todos los días, pero en este caso grabando el video del 20 de junio del 2020 puedo decir que el precio cuenta actualmente con un precio de 6.700 a 7.000 pesos argentinos aproximadamente. En este caso en Compra Gamer lo van a poder conseguir aproximadamente en 7.000 pesos y si lo buscan en el Mercado Libre lo van a poder conseguir en 6.000 pesos, 1.500 aproximadamente. Ahora, si ustedes son de afuera, quiero decirles que el precio, aunque sea de Amazon para darles algún estimativo, es de $75 aproximadamente. Así que bueno, quitando el procesador, pasemos con lo siguiente, que sería la placa madre. Quiero decirles que la placa madre va a depender de lo que ustedes pueden llegar a comprar. En este caso lo mejor es lo que sigue comprando lo más económico, lo que no le haga cuello de botella en sí, pero que sea lo más económico en sí. En este caso tenemos la Gigabyte A320M-S2H, una motherboard muy básica y a buen precio que nos va a permitir un buen uso del procesador que tengamos. Eso sí, recordemos que es una placa madre de gama de entrada, o sea, no es una gama alta ni gama media, es una gama tranqui de entrada. Si ustedes después se quieren darle el lujo de comprar una mejor, perfecto. Ahora, el precio, 6.200 pesos aproximadamente en lo que sería Mercado Libre y en Compra Gamer también. Quiero decirles que no está patrocinado por Compra Gamer, pero si los chicos de Compra Gamer me quieren patrocinar, un lujo, bienvenidos. Bueno, ahora sí. Quiero decirles que el precio es aproximadamente eso, de 6.200 pesos aproximadamente, y en Amazon lo van a llegar a encontrar a la placa por 50, 60 dólares. Sé que en Amazon podemos llegar a conseguir mejores cosas por menos precio, pero bueno, es lo que podemos llegar a comprar siendo de Argentina. Así que bueno, pasemos con lo siguiente. Quiero decirles que la placa madre va a depender de lo que ustedes puedan llegar a comprar. Ustedes pueden comprar una que sea similar, quizás a un precio menor, y que sea compatible con el procesador. Así que nada, pasando con la memoria RAM, quiero decirles que elegimos dos slots de 4 GB a una velocidad de 2666 MHz que van a formar en total 8 obviamente, y que la verdad que es bastante básica, pero
pero sin embargo contar con Dual Channel va a tener un mejor rendimiento en nuestra PC y en nuestros juegos. Esos dos slots son de marca, como dije, ADATA y son compatibles con DDR4 como nuestra placa madre. En sí vale aproximadamente 2.800 pesos cada slot de memoria RAM y quiero decirles que en Amazon la pueden llegar a encontrar un poquito más económica dependiendo más o menos del tiempo que ustedes lo estén viendo. Realmente esto dependiendo del stock de las marcas aproximadamente la van a encontrar por $30. Pasando con el almacenamiento, vamos a hablar sobre un posible SSD Western Digital de 120 GB. En sí este SSD no cuenta con gran capacidad de almacenamiento para juegos, pero en sí nos va a asegurar un poquito más de velocidad en el que sería arranque de los juegos o pantallas de carga de los mismos y también en el inicio de Windows. Ahora, si ustedes les alcanza el dinero y pueden en sí se pueden permitir un poquito más de espacio, pueden apostar por lo que sería un disco rígido que puede ser aproximadamente de 500 GB o 1 TB, o si ya tienen uno de su computadora simplemente lo pueden reutilizar. Aproximadamente el SSD le va a salir unos 2.500 pesos argentinos en la fecha actual y un disco rígido les puede llegar a salir de 4.000 o hasta 5.500 pesos en adelante, hablando de 1 TB de almacenamiento. Así que bueno, pasando con la fuente, en este caso pasando a un tema muy subjetivo, vamos a hablar de una posible Corsair 450 watts. ¿Por qué con este wattaje y por qué de esta marca? Realmente esto es muy subjetivo dependiendo el momento y el lugar donde estáis viendo este video. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar en Compragamer siendo de Argentina, pueden optar por comprar esta fuente ya que está últimamente bastante económica en Compragamer con un precio de aproximadamente 4.200 o 4.000 pesos y realmente es una marca muy buena. Ahora, si ustedes quieren comprar una marca un poquito, digamos, mal vista como pueden llegar a ser, no sé, yo tengo una Thermaltake por ejemplo en mi computadora y va muy bien, y si ustedes tienen la posibilidad o tienen el gusto de comprar una de una marca quizás no tan conocida como Corsair, pueden llegar a comprar una quizás con el mismo wattaje y a un menor precio. Así que bueno, esto ya depende de ustedes, yo simplemente les tiro el dato. Recuerden que lo más importante en este video era saber con qué procesador y con qué memoria RAM íbamos a ejecutar el juego. Así que en este caso, terminando con la fuente, pasemos en sí a lo que a todos les gusta, a lo más lindo, digamos, a la apariencia, que es el tema del gabinete. El gabinete es muy subjetivo y es a elección de cada uno. Realmente podemos optar por tener un gabinete de los dioses, digamos, todo iluminado, o podemos tener un gabinete cerrado con un poquito de buena refrigeración, cosa de que no tengamos problemas de temperatura, que no vamos a tener con esta computadora, no vamos a tener ese tipo de problemas. Pero en este caso podríamos elegir un Aerocool, por ejemplo, un Aero 800 Blue o White en su variante, obviamente esto lo pueden decidir ustedes. Y en sí este gabinete es muy económico, es muy barato y es excelente para armar este tipo de computadoras y empezar en el mundo del gaming. Ustedes, a ver, pueden elegir este gabinete, pueden elegir el que ustedes quieran. Obviamente tengan cuidado con el tamaño del gabinete, no vayan a comprar una cosa que no les ande o que no les funcione. Pero bueno, esto ya lo van a ir averiguando ustedes dependiendo a qué se quieren tirar, si un gabinete lindo a la vista y caro o algo tranqui pero económico. Así que ya terminando con el tema de los componentes, como vieron durante el video, les estuve dejando benchmark de cómo iría el juego con dichos componentes y terminando o haciendo un análisis de la computadora, quiero decirles que realmente a mí me pareció muy efectivo la idea de comprar un Athlon, ya que el precio es muy económico, no requiere placas de video y encima nos va a 70 frames aproximadamente en alto y encima en 1080. A ver, el juego nadie lo juega en alto. El que juega en alto la verdad que es un boludo, porque el juego en realidad se tiene que jugar al mínimo para aprovechar en sí los máximos FPS posible. Inclusive yo lo puedo jugar en alto, pero lo juego al mínimo y al igual que todos mis amigos. Así que nada, espero que la verdad entiendan que esto es muy subjetivo, no es la mejor computadora, pero en sí puede llegar a ser una posibilidad que pueden llegar a optar. Así que terminando con el video, recomiéndenme en los comentarios qué tipo de componentes o qué otros componentes recomendarían ustedes para correr este juego, quizás por menos precio o quizás con más FPS pero un poquito más caro. Así que nada, por favor no empiecen a insultar, esto es solamente una cuestión subjetiva. Si a ustedes no les gustó esta computadora, tranquilamente pueden armar otra. Así que nada, espero que de verdad les haya gustado. También quiero darles gracias a Francisco, quien fue el que me dio la idea para hacer este video.
Discúlpenme que no estuve subiendo videos estos últimos días, la verdad que no me sentía muy bien, pero ya estamos acá nuevamente inaugurando la cámara y bueno, un nuevo foquito que compré con mi pequeña plaquita de los 5000 suscriptores que aún no llegamos, pero la puse porque realmente queda bien a la vista de fondo. Así que nada, espero que les haya gustado, gente. Recuerden que tienen mi Discord en la descripción, donde hablamos y hacemos directos todos los días en Twitch también. Así que nada, un saludo y hasta el próximo video. Chau, chau.